chavales, ¿qué tal va la tarde? ¿Cómo lo lleváis? ¿Vamos bien, chavales? Eso me hace feliz. Alegra mi alma y alegra mi energía espiritual. Si las máquinas están bien, todo está bien. Amén. Yo hoy quería hablar sobre el sueño. Ya sabemos todos que el sueño pues es necesario, ¿no? Es necesario dormir. Hay relojes Garmin, Coros, Polar, Sunto, dan información sobre el sueño, ¿no? Y de las diferentes fases. Bueno, entonces, oye, ¿de esto de dónde lo sacan? ¿Qué es importante? ¿Mucho volumen de sueño? ¿Es importante tener en cuenta la latencia? ¿Qué es esto? ¿Qué son las fases? ¿Qué sucede en cada una de ellas? Eso es lo que quiero explicar y después pues dar un poco de consejo de cómo poder descansar mejor. El sueño es necesario para disminuir lo máximo posible la fatiga. En el momento en que no duermes bien, te afecta tanto a nivel emocional, estás más irritable. Cuando sales a entrenar y demás, dices, tío, es que no puedo, las pulsaciones por las nubes, puedo haber comido muy bien, puedo haber hecho estiramientos, puedo haber hecho inmersiones en agua fría, pero no he descansado bien. Y si la base no la tenemos bien controlada, la hemos cagado. El insomnio es esa dificultad que tenemos para conciliar el sueño. Y después una parte muy importante es mantenernos dormidos. Ese periodo donde tardamos en dormirnos, desde que nosotros nos vamos a la cama hasta que nos quedamos dormidos, se llama periodo de latencia. Y ese periodo es bastante importante de monitorizar. ¿Cuánto tiempo tardas en quedarte dormido? Hay una hormona que ya hemos hablado de ella en el canal, que es la hormona del cortisol. Y esta hormona lo que hace es nos acelera. ¿Es malo? No, no es malo. Necesitamos un cortisol pues para espabilarnos, ¿vale? Es más, cuando estamos durmiendo y nos despertamos porque el cortisol incrementa. Y es lo que hace también que cuando los niveles de cortisol son muy altos no podamos dormir. En la antigüedad, nosotros teníamos niveles de cortisol basales, pues X, los que sean. Y teníamos picos de estrés. Normalmente esos picos de estrés, ¿dónde ocurrían? Ocurrían cuando me perseguía un león, cuando tenía hambre, cuando tenía que escapar de algún peligro, cuando tenía que trepar, donde necesitaba que todas las reservas de energía se movilizaran, donde necesitaba buena agudeza visual, donde necesitaba un diafragma rígido para que la respiración, la frecuencia respiratoria sea elevada. Teníamos picos y bajaban. Ahora, en la sociedad en la que vivimos, los picos de estrés prácticamente no existen. Lo que tenemos es unos niveles de estrés basales más elevados y sostenidos en el tiempo. ¿Qué sucede? En el momento que tenemos esos niveles de estrés tan altos, el cortisol, el nivel base que tenemos, está más elevados. Y están más elevados incluso cuando no deberían de estar. ¿Por qué? Se va el sol hace cambios hormonales por los ciclos circadianos, ya hablaremos un día de esto y demás, pero los niveles de cortisol no bajan. Es imposible que así seamos capaces de conciliar el sueño. Y es cuando empieza a aparecer el insomnio. Entonces, bueno, pues tómate una pastilla, tómate no sé qué, tómate no sé cuánto. No creo que sea la solución. La solución vendría es un psicólogo que sí que puedas afrontar los problemas del día a día. No te lo solucione, pero sí cómo afrontas esos problemas. Pensar que el estrés, todo lo que hemos puesto de ejemplos en la antigüedad, son ejemplos físicos. Subir, escapar, cazar, pero ahora no hay ese estrés habitualmente. Hay un estrés que es emocional. Tengo un problema económico, el trabajo, el no sé qué, no sé cuánto, es que no llego, es que no sé cuántos, es que ahora el vecino, la abuela que está fumando. Por eso digo lo del psicólogo, que ayude. Y obviamente el ejercicio físico. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Si hacemos ejercicio físico para normalizar el estrés, bajar esos niveles de estrés, tenemos que pensar que todo lo que es ejercicio físico es estrés. Entonces, lo que no podemos hacer es incrementar aún más los niveles de estrés. Por eso siempre recomiendo, contrata a un entrenador personal competente para que te ajuste muy bien el estrés y que no te siga subiendo más estrés. Es que me ha pegado una reventada que no veas, ¡guau, cómo ha molado! Más estrés. Y encima durmiendo como el culo. ¿Qué te va a pasar? Que no vas a regenerar bien y te vas a lesionar. Hablaremos de esto ahora. Pero fijaros la importancia del estrés. Lo que vamos a hablar hoy aún está investigándose, o sea, estamos hablando de un comportamiento cerebral automático. Pero lo que tiene que quedar claro es que en realidad cuando estamos durmiendo tenemos una activación cerebral que va cambiando, pero es bastante elevada y nuestro cuerpo sigue funcionando. Como fases del sueño o etapas, tenemos principalmente 5 y se pueden dividir en fases no REM y fase REM. En castellano, relojes Garmin y demás que se utilizan aquí, aparece MOR, M-O-R, movimiento ocular rápido, es lo mismo. Vamos a hablar las fases no REM, ¿vale? La primera fase del sueño se dice que tiene ondas cerebrales que son más rápidas. Una fase de sueño superficial, entre despiertos, dormidos, seguramente os ha pasado más de una vez,
esa sensación de que os caéis. Y después también podéis llegar a tener la sensación a tener pensamientos inconexos. Esa es la primera de sueño. Es una fase como de transición. Pasamos a la fase 2. La fase 2 normalmente dura entre 10-15 minutos. Y en esa fase ya desconectamos con el entorno. Y empieza un cambio más corporal, que es que la temperatura corporal empieza a bajar. Entre la fase 1 y fase 2, aparte de que empezamos a entrar en un sueño más profundo, nuestros movimientos empiezan a ser más lentos, empezamos a movernos menos. La frecuencia cerebral ya no es una onda tan rápida, sino que empieza a ser un poquito más lenta. De la fase 2, obviamente, pasaríamos a la fase 3-4, la podemos englobar en fase 3-4, que le llaman fase delta. Y aquí ya podríamos hablar de sueño profundo. Son las fases más importantes que hay, donde realmente vamos a tener el sueño reparador, es donde realmente vamos a poder recuperar. ¿Y eso a qué es debido? La presión arterial baja, disminuye, la frecuencia respiratoria disminuye y el tono muscular disminuye. Este conjunto de alteraciones lo que va a provocar es que más cantidad de sangre sea capaz de llegar a la musculatura. Y esto es debido a lo siguiente. En el momento en que tenemos la musculatura tensa, la propia rigidez muscular impide que haya un correcto flujo sanguíneo. Esa reducción de la frecuencia respiratoria es importante. La respiración nasal es idónea que se trabaje a intensidades bajas y sentado, durmiendo. Porque la respiración nasal lo que hace es calentar ese aire y humidificarlo. En el momento en que la frecuencia respiratoria disminuye, la oxigenación es mucho mejor. Para que tengáis una referencia, estando en situación de calma, vamos a dormir, estamos en la cama, la frecuencia respiratoria debería de ser más o menos 5 segundos de inspiración, 5 segundos de expiración, todo nasal. Eso mejora la oxigenación, hace que la respiración sea más eficiente. Y es uno de los consejos, ya me adelanto, antes de que se me olvide, que os daré. Importante poderlo monitorizar. Esto sería la fase no REM. Luego pasaríamos a la fase REM, que aquí sí que hay movimiento ocular rápido. En la fase REM empieza la recuperación del sistema nervioso. Todo lo que es a nivel neural, recuperación neural. Podemos decir que la fase no REM es la recuperación más estructural, hormonal, fisiológica, y en la fase REM, Rapid Eye Movement, regeneración más neural. Han visto que cuando entramos en la fase REM, todo lo que es las ondas cerebrales tienen una frecuencia muy parecida o prácticamente la misma a cuando estamos despiertos. Empieza a incrementar la tensión arterial, empiezan a incrementar las pulsaciones, pero el tono muscular sigue siendo bajo. La única musculatura que parece ser, al menos hasta donde yo he leído, que empieza a haber una aceleración en la respiración es el diafragma. La respiración parece ser que en esa fase incrementa. Parece ser que esos sueños y esas pesadillas que podemos tener es una estrategia que busca nuestro cerebro para tener una explicación lógica de ese incremento de la tensión diafragma, ese incremento de la tensión arterial, aún así teniendo la musculatura sin un tono excesivo. Si os despertáis justo en esa fase REM, estáis reventados, aunque no haya habido un desgaste físico. Que quieres hablar y no te puedes despertar porque el tono muscular está bajo mínimos. Y lo más bonito de todo esto es que las fases son cíclicas. ¿Qué quiere decir? Pasamos de la fase 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la REM, a la fase 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la REM. Y lo más importante es ver cuántas etapas o fases completas has tenido durante las horas de sueño. Ahí está la clave. Normalmente la fase REM puede tener un ciclo de entre 90 a 110 minutos, más o menos. Es el 25% del total del sueño. El otro 75% es de fase 1 a fase 4. Valorar no las horas de sueño, sino cuánto tiempo has estado en cada fase y si la has terminado y no la has cortado de golpe. Lo guapo es que, gracias a la tecnología, que obviamente tiene su margen de error, tiene sus limitaciones de medición y demás, pues todo esto intentan monitorizarlo. Lo que monitoriza para indicar los cambios de cada fase es
El movimiento que estás teniendo es un acelerómetro, esto no deja de ser un acelerómetro. La respiración, creo que lo hacen por la pulsoximetría, esto. Por la tensión arterial y demás. Hemos dicho que conforme vamos pasando de fases, el movimiento va reduciéndose. ¿Vale? En la fase 3-4 estamos quietos totalmente. Aquí tenéis, por ejemplo, 22 de enero. Duración total del sueño. 5 horas 55. ¿Qué es lo que dicen que sería lo más recomendable? Lo que hablan es de entre 7 y 9 horas. De duración de sueño. ¿Por qué dicen entre 7 y 9 horas? Porque nos aseguramos pasar por las diferentes fases. Fijaos en este caso. Yo no llego a 7. 5 horas 55. El estrés. Te lo mide por el movimiento. 25 de media. Es un valor suyo. Sueño profundo. 1 hora 7. Lo importante es que cuando veáis esto en vuestros relojes, tengáis lo máximo posible de tiempo en ese sueño profundo, en esa fase profunda que coincidiría con la fase 3-4. Es donde regeneráis todo. Ligero correspondería en la fase 1-2. ¿Ves? Me he pasado. Es decir, excesivo sueño ligero. Donde ahí no estamos recuperando, no estamos regenerando. En la fase MOR o en la fase Rapid Eye Movement. Bien, gracias Andrea. 55 minutos, ¿vale? Entre el 20 y el 31%. He dicho que el 25% la media. No llego al mínimo. Por lo tanto, no llego a un tiempo aceptable. Ya sé que el volumen total de sueño es bastante reducido. Posiblemente no pueda pasar por las diferentes fases y no repita las fases. Serán fases incompletas. El estrés alto. Me estoy moviendo mucho. ¿Vale? Que te dice el estrés y demás. Me muevo. Seguramente aquí también me está midiendo la VFC, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sueño profundo, 1 hora 7. Estoy en el rango dentro, pero en lo mínimo, por lo tanto puedo determinar de que realmente mi recuperación, si hubiese entrenado, a lo mejor no me he recuperado bien, correctamente del entrenamiento anterior. Ligero, voy sobrado, por lo tanto dices, bueno, es que va sobrado, pero no está recuperando. Y a nivel neural, obviamente estoy por debajo. Esto es información bastante importante para poder programar vuestros entrenamientos. Porque sabéis que si esto sucede una vez, podríamos hablar que sería privacidad del sueño aguda, una vez, no pasa nada. Pero si esto se cronifica, y cuando hablamos de efecto crónico o insomnio crónico hablamos 5 noches, es cuando empiezan los problemas serios. Y empiezan a haber trastornos hormonales, fisiológicos, nutricionales, emocionales, incluso parece ser un factor de riesgo de cáncer. Fijaros que no solamente es importante cuántas horas duermes. Las horas son solamente para asegurarte una ventana de pasar por las diferentes fases. Consejos para poder conciliar mejor el sueño. Yo me he ido apuntando por aquí algunos. Son los siguientes. Lo primero es ideal que tengamos un ritual. Que cuando vayamos a dormir recemos a la luna mirando hacia el Everest y de rodillas hagamos saludos al sol. No, hombre. Un ritual que es misma hora de irse a dormir, misma hora de despertarse, ducharse, baños, lavarse los dientes, leer, hacer un gesto, recoger algo, ordenar. Yo antes de ponerme a dormir tengo que tener todo ordenado. El sofá bien colocado, 2 puntos de luz, cálida, a veces con la peque pues leemos un libro o lo que sea, pero es intentar tener ese ritual. Otra parte, la temperatura. Hablan que la temperatura de la sala debería estar entre 19 y 21 grados. Obviamente esto es bastante relativo. Colchón. El colchón dice que cada 5 o 8 años cambiarlo. Tienes un colchón cómodo, agradable. Cortinas opacas. En el momento que te vas a dormir, lo interesante es que tengas la menos cantidad de luz que te invada. ¿Por qué? Y vuelve a aparecer los ciclos circadianos. En el momento en que se va el sol, nuestro cuerpo detecta que es la hora de dormir. Y empiezan a ver esa respuesta hormonal, la melatonina incrementar, cortisol intentar bajar, intentarlo bajar y demás, ¿no? En el momento que tenemos luz artificial, nos afecta. Y esta luz artificial es de onda rápida. Se llama luz azul. Fase 1 hasta la fase 4, cada vez las ondas serán más lentas, ¿no? No nos interesa ondas rápidas. La luz roja es de onda lenta. Por eso, dormir con una luz roja ayuda a conciliar el sueño. Tenemos otras ayudas. Los estiramientos. Los estiramientos ayudan a relajar el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque cuando estiramos de forma estática, es decir, aguantamos el estiramiento, lo que hace el sistema nervioso es relajarse, reducir el tono. Fijaros que lo que estamos buscando es simular esas fases. Menos oscilaciones, menos vibración, menos tono, por lo tanto, un estiramiento, un baño de agua caliente, donde la musculatura se destensa, se relaja. Hay gente que le relaja leer, pues lee. Obviamente no utilizar pantallas. Podrías llegar a ayudarte
de melatonina. El cortisol hemos dicho que te acelera, pues la melatonina lo que te hace es te duerme. Y no por más melatonina mejor, yo iría por la dosis mínima recomendable, creo que están hablando entre 0,5 miligramos, no recuerdo cómo están las unidades, ahora la cagaría seguramente, pero la dosis mínima porque un exceso de melatonina puede hacer un efecto rebote. Y una vez has hecho esto, te metes en la cama y haces un patrón de respiración lento y pausado de forma nasal. Es decir, 5 segundos inspiración, 5 segundos expiración. Haces unas 8 o 10 repeticiones tranquilamente y a sobarla. Pruébalo, tío. Oye, tengo curiosidad para ver cómo te sienta eso, ¿eh? Fíjate, fíjate. ¡Pumba! Dios, tío. Claro, ahora con razón digo yo no duermo por esta mierda. El correr no es solamente correr, ni kilómetros y desniveles y carbohidrato y proteína. Es entender cómo hay que dormir, cómo hay que hacer las cosas. Oye, chavales, un placer. Sergio, ¿esto te lo vas a comer? Que creo que tienes un poquito de hambre. Espero que esta noche hagáis algunas cositas como la que os he enseñado aquí, a ver si ayudan. Y nada, oye, un placer teneros aquí. Muchísimas gracias, y ahora lo digo en serio, de verdad, de teneros aquí fichando. Chavales, siestecita o a dormir. Iba a decir algo y no me acuerdo. ¿Editor? ¿Editor general? Mi sueño tan bonito es que hijo. No, es que hijo. Mi sueño tan bonito es que hijo. No, es que hijo. Y me vuelvo a despertar. Ram. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sergio es el mejor editor del mundo. Lo tengo solucionado.